Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire y como todos los sábados nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola Ismael, muy bien como siempre, contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire. Así es, y recuerden que en este podcast hablamos de música, hablamos de bandas, hablamos de géneros, hablamos de álbumes. Y pues antes de empezar, sé que no tiene nada que ver con el tema de este podcast, sino con el del otro podcast. Pues lamentablemente esta semana tuvimos otro fallecimiento. El gran Gene Hackman falleció de una manera además muy misteriosa, ¿no? Estuvo raro, sí, pareciera como si hubiera sido así uno de esos suicidio colectivo así de familia o... Pues no sé si la esposa los mató a ellos o ella o él a él, porque se murió el perro, la esposa y él, ¿no? Y sí, al mismo tiempo. Ajá. O sea, Entonces, y sí. él es un señor de 95 años. Yo no creo que él tenga la fuerza para matar a dos seres vivos. Bueno, 3 contándolo a él. Pues sí. Que por ahí que dijeron que podría haber sido gas, como una fuga, pero siempre que no. Y pues, supongo que dióxido de carbono y eso, pues no creo que cocinen con anafres o cosas así. Pues sí, puede ser. O digo, no sé si food poisoning, pero pues el perro comería lo mismo. No sé, está muy raro, ¿no? El perro es lo que más, así como... Digo, todavía ellos, pero el perro. Es como que sí lo mataron adrede. Sí, bueno, a ver, ojalá haya sido un accidente y no pues algo adrede, pero pues bueno, Gene Hackman, uno de los mejores actores pues de la historia, de los más emblemáticos y también sumamente problemático. Eran muy famosas historias de él y Marlon Brando de que trabajar con ambos era bastante difícil. Sí se veía un cuate pues, pesado, ¿no? De esos que como que se toman muy en serio el papel y luego resultan muy... Como Jeremy Strong ahora, ¿no? Que se como... Uh-huh. Que tienen ese tipo de personalidad. Sí, de carácter fuerte, pero pues bueno. Seguramente el pobre becario que ha de estar haciendo el In Memoriam de los Óscares la ha de estar pasando de la chingada ese pobre güey. Pues no sé, luego ya no los agregan, ¿no? Como que cuando Es ya que se mueren muy cerca ya no entran. no sé si agregan a los del 2024 nada más. O sea, ya no agregan a los que se murieron este año. Sí, pues qué bueno, porque así ya no tiene tanta ignorarían a chamba. David Leitch, ¿no? O sea, que eso es bastante... Sí, eso estaría... Bueno, pues no sé, a ver qué pasa, porque la verdad nunca me he fijado. En la de los BAFTA sí lo pusieron, a David ¿A Lynch. Ah. Entonces, igual y también. Pero pues sí, la verdad estuvo raro, ¿no? Lo que le pasó a ellos, quién sabe. Sí, pues a ver qué dicen después. En otras noticias más musicales, Swans estrena canción nueva después de 2 años. Anunciaron disco nuevo para el 30 de mayo. De hecho, ya lo pueden apartar en sus 3 versiones distintas. Y además, junto con el disco va a venir un DVD del documental que sacaron de la última gira, documentando sobre todo pues la condición de Michael Gira, que pues es una persona ya mayor, muy mayor, y que además ya no está tocando parado, ya toca sentado. Híjole, eso es feo, ¿no? Cuando ya ves como una persona que admiras o que era muy energética, ¿no? Ya Sí. En esas condiciones y digo, como fan es feo, ¿no? Y para ellos, que pues son los músicos, debe ser todavía mucho peor, ¿no? El tener que estar en esas circunstancias. Pero por otro lado está bien, ¿no? Que siga pues con su música y sí gira y todo. Sí. A pesar de su situación de salud. Anunció que este es el último disco de Swans como Swans. O sea que a partir de terminando la gira ya solo se va a enfocar en otros proyectos. Podrían ser Angels of Light, que es otro proyecto que por ahí tiene, y su carrera solista. Pero pues bueno, es algo parecido a Phil Collins. Ya ves que Phil Collins ahora toca sentado y ya no toca batería ni nada. Pues no, es que también ya son grandes, ¿no? Ya se están envejeciendo rápidamente los artistas que muchos conocimos, ¿no? O que nos gustan. Bueno, a nuestras generaciones ya están grandes, la verdad.
Exacto, y pues bueno, a ver qué tal. Swans, ojalá venga a México. Ya la siguiente semana, en 2 semanas, perdón, viene Tool. Entonces ya les estaremos reseñando nuestra experiencia en Tool. 2 semanas. En 2 semanas, así es. Y además son 3 bandas, viene con The Cult y otra banda que no me acuerdo cuál es. The Cult sí los ubico, no soy así súper fan, pero sí sé quiénes son. Pero no sé cuál es el otro. Sí, no me acuerdo, es una banda que la verdad no conozco, pero sé que son 3 bandas. Y ayer, no, perdón, el jueves se presentó Incubus en el Festival de Música de Cine Viña del Mar. Y ellos ganaron la Gaviota de Oro, creo que se llama. Es que no estoy muy seguro cómo funciona Viña del Mar. Creo que es como un festival, pero al mismo tiempo es como un concurso. Es como un festival de la canción. Y ellos ganaron. Sí, como el OTI y esas cosas. Ajá, que hacían antes. Uh-huh. Ellos ganaron ayer, el jueves, perdón. Pues también, creo que también van a venir a México, ¿no? Sí, vienen a México en septiembre, creo, a presentar los 20 años del Morning View. Que también es otra, ¿no? Ya qué rápido pasa el tiempo. 20 años. Y no se siente tan lejos, o sea, yo el Morning View lo sigo escuchando reciente y, uy, yo tenía 12 años cuando se estrenó ese disco. Pues yo ya tenía como 22, supongo. Sí, 22, sí, o sea, 22. sí está. Sí, es mucho tiempo. Que la verdad es un muy buen disco, ¿no? Y ellos son una banda que a mí me gusta, es como muy... Hacen un estilo muy de ellos, ¿no? Muy... Una mezcla ahí de géneros bastante agradable, pero que también han tenido ese... Pues lo que ya mencionamos, ¿no? Que sacaron su como reedición medio chafa del disco. Entonces... Sí, pero ellos siempre han sido una banda que se ha mantenido bien. A mí todos sus trabajos me gustan, salvo la reedición que mencionas, pero pues también es una banda que ha estado vagando en muchos géneros. A mí no me parece justo para ellos que los ubiquen en el new metal. No me parece new metal para nada. No. Pero como que se encasillaron en un género raro. Es un metal alternativo, rock alternativo muy, muy particular. Con muchas influencias hasta como de Medio Oriente de repente. Sí, a mí se me hacen muy hipster, como que tienen un estilo medio hipster de... Así como de yoga y medio... Sí. sí, sí, es correcto. Pero bueno, esas eran nuestras noticias de la semana. Vamos a empezar con un género. Vamos a hablar hoy de 2 géneros en particular, 2 géneros que son hermanos, básicamente. 2 géneros, pues, complicados si lo tuyo es una estructura musical muy ad hoc a verso, coro, bridge, coro, o música muy melódica, o música que pues, por lo menos tenga voz, pues estos son 2 géneros que son bastante retadores y que pues vienen siendo muy populares desde hace mucho tiempo dentro del underground de la música electrónica. De hecho, hasta el mismísimo Steven Wilson está metido en estos géneros en uno de sus proyectos. Y pues en varios estudios que se ha hecho de uno de estos géneros, se dice que pues es el género más antiguo de la historia. Porque pues básicamente desde que existe el sonido existe este género. Así que hoy vamos a abordar 2 géneros primos, 2 géneros hermanos llamados Dark Ambient y Drone. Sí, estos géneros que son muy... Pues se caracterizan por tonos muy graves, ¿no? Por tener es música que suena muy grave, con mucho bajo. Y sobre todo que tienen una nota sostenida, ¿no? Que va durando a lo largo de toda la pieza musical. Y que de ahí viene el nombre drone, porque utilizan un pedal que se le llama así, ¿no? Que le llaman, creo que en español se le llama pedal continuo, que es como un pedal que utilizan para mantener una nota a lo largo de muchos minutos. Y ya sobre esa nota van construyendo. Y es, pues siempre, ¿no? Notas muy graves hasta llegar a tonos tan graves que inclusive pueden generar algún tipo de como pues te hace sentir incómodo, ¿no? Como a los seres humanos. Sí, son géneros muy aversivos, que de repente, abrasivos, esa es la palabra. O sea, de repente sientes como que tienes una bola de sonido alrededor que
que es difícil incluso, sobre todo en el drone, es difícil diferenciar como qué estás oyendo. Para que se den una idea, pues el drone significa zumbido en inglés, y que pues básicamente el drone viene siendo un género que puedes crear incluso con el sonido de una abeja, con el sonido de con el sonido que hace el refrigerador cuando está enfriando, cualquier sonido que no tenga patrones de ritmo, no tenga beat, no tenga pulsos, simplemente es como sonido que de alguna manera solo se repite y se repite y se repite, ¿no? Mientras que el dark ambient, pues de alguna manera sí podrías hasta diferenciar ciertos patrones rítmicos, ¿no? Sí, sí, el ambiente es un poco menos drástico, ¿no? En la forma de utilizar los tonos graves y estas notas sostenidas. Pero aún así es un género bastante, como dices, underground, ¿no? No es algo que creo yo que pase mucho al mainstream, porque sí requiere hasta cierto tiempo para que los oídos o el cerebro se adecue al sonido y puedas, pues, interpretarlo, ¿no? Porque si no, creo que sí puede resultar hasta, pues, un poquito repelente, ¿no? Porque sí te Sí, genera una sensación extraña. exacto. Y pues bueno, el creador, no es propiamente el creador, pero sí por lo menos uno de los músicos más influyentes, no solo en Dark Ambient o Drone, sino que en una cantidad de géneros que pues podríamos echar un episodio fácilmente de solo él, Brian Eno, un tipo que pues tiene sus orígenes en un proyecto llamado Roxy Music, que estaba más orientado como a la música electrónica, pues más normal, el disco. Después crea su propio proyecto solista, Brian Eno, que tiene uno de los discos más increíbles de la historia, que es el Discrete Music. Y después crea un proyecto junto con Robert Fripp, que Robert Fripp es uno de los guitarristas más importantes de la música progresiva, guitarrista emblemático de King Crimson, y crean un dúo en el cual hacen sonidos distorsionando guitarras, muy interesante. Y recordemos que también Brian Eno es el productor de cabecera de David Bowie. Él, junto con David Bowie, creó la trilogía de Berlín, estos discos impresionantes de la mejor época de David Bowie, y que pues hasta el día de hoy Brian Eno es un referente importantísimo en la música. Sí, sí es un cuate muy importante en todo lo que fue, lo que ha sido producción y todo. Que es raro, ¿no? Bueno, a mí me parece un poquito extraño que produzca a músicos como David Bowie y haga además, música así tan de nicho, ¿no? Tan diferente. Porque, pues, David Bowie, pues, fue un artista pop de los más conocidos en algunos momentos, ¿no? Y por otro lado saca música, pues sí, de nicho, que no mucha gente escucha, ¿no? Entonces, tiene un contraste ahí bastante raro. Wow. Sí, sí, Brian Eno, pues incluso hace unos años tenía una aplicación que podías descargar en tu celular, que es una técnica que él inventó es una técnica que él inventó para ayudar a Thom Yorke cuando tuvo su bloqueo artístico en esta época del Key Day y el OK Computer, que son frases que tú debes sacar, él las tiene en forma de tarjeta, y tú sacas aleatoriamente una tarjeta y te dice una frase como ve al baño, cómete algo, ve una película, cuenta cuánta mugre tienes en una uña del dedo, y así te vas desbloqueando y pues te distraes un poco para no estar clavado en solo en lo que se supone que tienes que hacer, ¿no? Es un tipo que a mí me parece muy, muy inteligente. Sí, sí se ve que es un cuate, pues, tirándole al al genio, ¿no? No, yo no sabía que tenía esa aplicación, pero Sí, a ver si todavía existe, creo que ya no, pero bueno, la voy a buscar y luego te la enseño. Así que vamos a escuchar un poco de Robert Fripp y Brian Eno con este proyecto que armaron, que a mí la verdad me parece súper interesante la forma en cómo trabajaron, sobre todo en las guitarras de Robert Fripp, porque recordemos que él pues tenía una forma de tocar junto con King Crimson pues bastante emblemática. Así que vamos a escuchar esta canción llamada The Heavenly Music Corporation, parte uno de su colaboración llamada The No Pussyfooting. Esto es Robert Fripp con Brian Eno. Vamos.
Bien, esto fue The Heavenly Music Corporation, parte uno del disco No Pussyfooting de Robert Fripp con Brian Eno, que pues chéquense la portada, creo que la portada representa perfectamente lo que es el disco, repeticiones y repeticiones del mismo patrón, y si se dan cuenta, una característica importante del drone es el crescendo, Sí, va subiendo, ¿no? Un poquito de, el poco a pitch. poquito de pitch y la intensidad de los sonidos. También tiene una conexión bastante extraña con pues las culturas antiguas y las tribus y Ujú, humanos, digamos, antiguos que utilizaban este tipo de sonidos, que inclusive por ahí hay teorías que se utilizaban para curar, por ejemplo, ujú, ujú, ujú. para muchas cosas. Por ejemplo, en Australia existe pues es un instrumento de viento que se llama el didgeridoo, que es una cosa muy rara, ¿no? Como una flauta muy larga que genera estos sonidos súper graves y sostenidos. Y de ahí surge como este gusto antiguo por este tipo de tonalidades. Y sí existe esta idea de que generan que pueden generar curación. Y inclusive también existe la teoría de que lo utilizaban hasta para levantar piedras en Egipto, ¿no? Dicen que Órale, ok. sí, por ahí alguna teoría que dicen que para construir las pirámides realmente lo que utilizaban eran frecuencias que hacían que las piedras vibraran y pudieran levantarlas. Ok. Son de esas cosas de alienígenas ancestrales. Sí, 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 Pero sí. bueno, o sea, es raro cómo el sonido desde hace muchísimo tiempo ha sido pues utilizado por los seres humanos o los cánticos tibetanos, Sí, mongoles, que también son tonos así sostenidos y graves, ¿no? sí, por ahí pueden buscar en YouTube. Hay un artista que se llama Vishuddha Kali. No, Vishuddha Kali. Y este tipo hace música justamente de estos cánticos perdón, mongoles. Es un disco bastante raro. Yo por ahí tengo una copia. Creo que solo hay 1000 en el mundo. Pero es música que pues hasta es complicado incluso llegar al punto de llamar la música, pero bueno, existe otro instrumento por ahí que también se ha trabajado mucho con esta parte del drone y el ambient. Es uno llamado shamisen buyo, que seguramente han visto que es muy tradicional en la India o en Japón o en China. Que suena básicamente tú lo escuchas y dices, esto es japonés. De hecho, o chino. Sí, En Mulan, en el soundtrack de Mulan lo utilizan mucho, que es como una guitarra mandolina de 3 cuerdas, muy sí. larga, y que se utiliza mucho en esto. Y pues bueno, básicamente no podemos hablar de drone, no podemos hablar de Dark Ambient sin mencionar al creador de este estilo de música llamada música concreta, que es John Cage. John Cage fue un tipo que innovó de una manera pues hasta adelantada por su tiempo, uno de los primeros en utilizar este instrumento llamado el theremin. Por ahí tiene una canción que Olivier y yo vamos a interpretar en este momento llamada 433. Vamos a interpretar su primer minuto, así que esto es 433 de John Cage, interpretada por nosotros dos. Bien, eso fue 433 de John Cage, interpretada por Olivier y por mí. En Eh, silencio. Aquí la idea básicamente, John Cage lo que hacía era presentarse ante un público con un piano y un metrónomo. Entonces la pista empieza con el metrónomo, le pone play, abre el piano, no hace absolutamente nada durante 4 minutos con 33 segundos, cierra el piano y pone pausa al metrónomo. Y esa es la canción. Sí, es algo así como, no sé, ya una mezcla entre performance y música, ¿no? Un poco raro, Es que el pero público y el ambiente es lo que hacen la canción, ¿no? sí, claro, sí, los sonidos que se escuchan al callarse, ¿no? Exacto, el silencio como forma Ujú. de interpretación, o sea, y que realmente no es silencio, o sea, si ustedes ven interpretaciones de la pieza, siempre hay alguien que está tosiendo, Ah, sí. murmurando, se escuchan hasta respiraciones, el mismo beep
del metrónomo, o sea, del temporizador. O sea, es algo que John Cage innovó de una manera, a mí me parece, hasta del futuro. Es que también existe la teoría de que que el sonido, más bien el silencio como tal, no existe, por lo menos en la Tierra, ¿no? O sea, que solamente en estas zonas extrañas como ¿qué es? El Valle del Silencio, ¿no? El Y Valle del Silencio. Ujú. lugares de ese estilo, que realmente, digamos, en la Tierra no existe como tal el silencio completo, ¿no? Que te tienes que ir al espacio para experimentar algo así. Y por ahí estaba viendo experimentos que hacen en estos lugares que están totalmente insonorizados, que, bueno, que están acústicamente tratados para que realmente no haya ningún sonido. Y parece que la gente no aguanta estar ahí mucho tiempo porque te empiezas a sentir mal. De, Sí, de- hace unos años leí que en los 70 un tipo creó una cápsula en la que te podías meter. No tenía sonido, no tenía luz y podía simular que no hubiera gravedad. Y la gente creo que no podía estar más de 30 segundos y que además la NASA se lo quitó porque decía que era un invento demasiado peligroso. Sí, como estos tanques que a veces tienen en lugares de masaje y esto, ¿no? Que es agua, que Ujú. te meten a un tanque con agua que tiene mucha sal, como para que flotes. Y está totalmente sellado, igual oscuro y sin sonido. Pero aún así siempre estamos como escuchando algo. Inclusive dicen que las personas que no escuchan, de todas formas sí tienen como algún tipo de ruido mental, ¿no? Como Sí, algo. sí, sí. O Sí, sea, pero que el sonido, el silencio total nos hace sentir mal. sí, que hasta la gente alucina, ¿no? Dentro de esas cápsulas. De hecho, por ahí hay un episodio de Los Simpson donde Lisa y Homero entran a una y Sí. alucinan ambos. Sí, justo, Eh, que te genera ese tipo de sensaciones hasta que llegar a alucinar. Wow. exacto. Y que pues son experimentos que incluso el drone se dice que es como un tipo de música incluso hasta extraterrestre. Y justamente hablando de eso vamos a hablar de un proyecto musical llamado Grouper. Grouper es el proyecto de una chica llamada Liz Harris, que ella creó este proyecto intentando simular cómo sería la música que crearía una forma de vida no terrenal, no terrestre, con sonidos que pues hasta rasgan el ruido blanco, el ruido gris, sonidos que pues ni siquiera se sienten terrestres. Y ella lo que tiene como idea es que normalmente el ser humano siempre intenta, como buen antropomorfista, eh, antropocentrista, perdón, que todo es de aquí para allá. Ella lo que intenta hacer es ver cómo sería si los extraterrestres nos vieran ellos hacia nosotros, y ella crea este proyecto llamado AIA, Alien Observer, con su proyecto Grouper, y pues es justamente lo que vamos a escuchar ahorita, esta canción llamada Alien Observer. Esto es Grouper, el proyecto de Liz Harris. Vamos. Looking through the night sky, looking for the better, looking at the mirror, when it softly passes by my Bien, esto fue Grouper con su canción Alien Observer de el disco AIA Alien Observer. ¿No te recuerda un poco como a Encuentros cercanos del tercer tipo? Sí, justamente es lo que estaba pensando. Sí, sí es como un experimento similar. O a Rival un poco, ¿no? Que ahí se van Ujú. más al lenguaje, pero aún así la música o el sonido tiene mucho que ver. Y yo la verdad sí creo que el sonido es una muy buena forma de comunicación que tal vez, ¿no? En una circunstancia así donde no hay forma de comunicarse con lenguaje, pues tal vez el sonido sí pueda ser una buena forma de comunicación. ¿Qué banda le pondrías a una forma de vida no terrestre?
O sea, ¿cuál sería el disco que tú dijeras, esto representa a la humanidad? Uy. No vais a poner Megadeth, por favor. No. Pues tal vez Dark Side of the Moon, algo así, aunque no creo que represente a la humanidad como tal. O sea, representar a la humanidad sería algo más caótico, yo creo. Sí, y yo pondría el Soundtracks for the Blind de Swans. Recordemos que es un disco que Michael Gira creó para cuando su padre se estaba quedando ciego. Entonces él crea Sí. este disco pensando en cómo son los sonidos de diferentes situaciones, circunstancias, dentro de alguien que pues no puede ver, ¿no? Y pues recordemos que también la NASA hace unos años hizo un experimento de una cápsula que contenía ADN en forma de chip y que pusieron el Mezzanine de Massive Attack como el disco Pues que sí. representaría. Sí, pues ya han mandado varios, ¿no? Por el Dark Side of the Moon sí han sido de esas como cápsulas que mandaban al espacio a ver qué. Y han mandado también señales, ¿no? Por ahí está la serie esta que no la terminé de ver, la de los tres cuerpos, o ¿cómo se llama? El misterio de los tres cuerpos, Sí, algo así, sí. donde hacen un poco eso, ¿no? De mandar como señales al espacio a ver quién las contesta, les regresa a una señal contestando y ahí empieza toda la serie. Se me hace interesante, ¿no? Como pues el sonido puede viajar, pues, hasta los inicios del universo, ¿no? Si lo Exacto. Y es súper aterrador, o sea, a mí me parecería hiper aterrador que alguien te contestara. No alguien, porque eso está muy antropocentrista. Que algo te conteste, ¿no? Sí sería. Digo, pues supuestamente ha pasado, ¿no? Hace poquito leí que justo recibieron una señal muy súper antigua que llegó. Sí. Que obviamente, no sé, es muy raro. Toda esa parte del universo y lo infinito que es. Y como ¿El qué? En el océano, ¿no has visto la historia del Beep, el Blob? ¿Nunca No, supiste la bueno. historia? Que es un sonido que surgió de kilómetros y kilómetros de profundidad del océano y que se escucha más Ah, como un blob y que se supone que salió de un lugar donde en teoría no debería existir vida. sí, es cierto. Como hace poquito que salió el pez ese que vive en las super Ujú. profundidades y que lo grabaron cómo salía hacia arriba corriendo. Como, El pez demonio, ¿no? ajá, que dices, no, bueno, si esa cosa está huyendo del fondo, quién sabe qué hay abajo, ¿De ¿no? qué? ¿De qué Sí, está huyendo ese güey? Sí, claro. sí. Y pues bueno, también hay muchos artistas que han experimentado justamente con sonidos ya ni siquiera a lo largo del proceso de un disco, sino a lo largo de años. Vamos a hablar de William Basinski. William Basinski es un músico de todo este estilo musical, del drone, del ambient. Él en 1982 empieza a generar un experimento en el cual ponía cintas de cassette a grabar el mismo loop y la idea era ver en qué momento la cinta pues se destruía, por tanto estar corriendo. La cinta, además de empezar en 1982, se detuvo en un día y en una hora tan particular que hasta es aterrador. Se detuvo el 11 de septiembre del 2001 a las 9 de la mañana. Ok, En ese momento se rompió la cinta y estando William Basinski en su estudio enfrente del World Trade Center. ok, eso sí está bien raro. Entonces, estamos hablando de un disco llamado The Disintegration Loops Dejan y que loops. además la portada es una foto que sacó William Basinski mientras estaba pues cayendo el World Trade Center. Eh, la primera parte dura 74 minutos, la segunda 74 minutos, la tercera 72, la cuarta 74 y todo el loop dura 295 minutos, que justamente es el tiempo exacto que tardó desde el primer avionazo hasta que se cayó las dos torres. Está muy interesante ese concepto, ¿no? Pues no sé si sean casualidades o si tengan realmente como un trasfondo más allá, ¿no? Pues mucha gente dice que se rompió la cinta por la vibración también de los Del edificio. avionazos. Sí, que Sí, puede ser eso. sí. Sí, también puede ser que la vibración haya causado eso. Pero aún así, pues tiene un significado bastante, pues ahí, ecléctico, ¿no? Conspiranoico inclusive, ¿no?
Sí. Así que vamos a escuchar el loop 1.1.1, que es justamente el principio de este proyecto llamado The Disintegration Loops de William Basinski. A ver qué les parece. Bien, esto fue William Basinski con su proyecto de Disintegration Loops. Esta es la parte número 1. Y pues básicamente el loop solo sigue y sigue y sigue. Y a mí me recuerda mucho a un disco que también ya hemos dedicado, incluso un episodio completo, que sería el Everywhere at the End of Time de The Caretaker, ¿no? Sí, tiene un poquito de esa sensación, ¿no? A lo mejor no tan melancólico, porque el otro es pues es un disco bueno, que Difícil. sí, difícil de escuchar y que siento que sí genera bastante tristeza en quien lo escucha si le pones atención, ¿no? Sí, creo que es fácil terminar llorando con un disco de ese estilo. Sí, 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 sí. Digo, recordemos que tronó a Fantano. Fantano se grabó a sí mismo escuchándolo y tronó. Sí, es que sí es un muy emotivo, ¿no? Es un disco muy emotivo. Este tal vez no tiene la intención como tal de serlo, o a lo mejor sí, pero, pero sí tienen como similitudes, ¿no? Sobre todo, pues sí, estos loops que se van repitiendo una y otra vez. Aunque en el otro se va degradando, ¿no? Cada vez más y más y más para darte esa sensación de alguien que está, pues, con demencia o Alzheimer, algún tipo de estas cosas que pasan al final de la vida si uno tiene suerte, ¿no? Si uno tiene suerte o mala suerte, no sabemos. Sí, Bueno, ves que hay sí. gente que le pasa joven, que debe ser feo. Sí, sin duda. Y pues bueno, también otra banda pionera dentro del drone, dentro de incluso la música muy minimalista, que poco a poco ellos evolucionaron hasta convertirse en una banda importante incluso del post-rock o del stoner. Es una banda de Washington llamada Earth, que pues básicamente son hermanos de una bandota que también ya hemos platicado aquí, los Melvins. Y que ellos pues fueron pieza importante para lo que después vendría siendo un género parte del drone que se llama el drone metal, del cual Sono sin duda es el máximo exponente, pero pues todo viene de esta banda llamada Earth. Sí, es una banda que creo que es el primer contacto que yo tuve con este estilo de música de drone. Por ahí fue también porque Black Sabbath se llamaba Nerd al principio, ¿no? Sí, sí, correcto, Entonces, correcto, sí. entonces también por ahí como hay un overlap entre Black Sabbath y esta banda que por eso como que llegué a ellos. Que digo, uno si analiza también la música de Black Sabbath, pues también tiene un poquito de influencia del drone, ¿no? Aunque más bien se fue llevando hacia el doom, que es un poquito menos... O sea, tal vez las notas se sostienen un poquito menos, ¿no? Pero también tiene muchísimo de esta parte de lo grave, de acordes que se mantienen un montón de tiempo y así, ¿no? Sí, pues es que el metal más prehistórico, que vendría siendo el de Coven, el de Black Sabbath, pues sí tiene esta parte de estos sonidos súper abrasivos, inclusive hasta molestos de repente. Digo, los de Black Sabbath, pues Tommy Ayumi se encargó de que fueran lo más memorables posible. Pero Sono o Earth son bandas que sí tienen estos. Incluso Sono sacó su propio pedal, que es el que mencionaste al principio, y que ellos incluso tienen tutoriales de cómo generar ese guitarrazo de drone, que es básicamente deja la configuración que tengas de tu amplificador, súbele todo el volumen y súbele toda la reverberación y básicamente vas a crear ese sonido pues súper agresivo, súper aberrante. Como que crean un feedback, ¿no? Sí, sí. Entre lo que sale del amplificador, los micrófonos y el pedal. Y sí, se crea
estas notas sostenidas que duran pues varios minutos, ¿no? Porque suelen ser canciones largas las que tienen esos tipos de bandas, ¿no? No son Sí, canciones de 3 minutos, sino de 5, 6, 7 para arriba, ¿no? Hay hasta de 20 minutos. sí, que incluso hasta el black metal le debe mucho a esto. Recordemos que Burzum, el tío Varg, siempre usó como mucho el dark ambient, el dungeon Sí. synth, e incluso estos guitarrazos con amplificadores horribles, pero que generaban ese sonido que incluso seguramente en esa época donde no había internet, era hasta complicado entender qué nota está tocando. Que creo que eso es parte también, ¿no? Del chiste de esta, que no haya melodía, que Sí, realmente no distingues una melodía, sino nada más es este tono constante, como el que hablabas, ¿no? De un refrigerador o un un zumbido. ventilador. Por ejemplo, yo tengo un amigo que no puede dormir si no tiene un ventilador puesto, porque el sonido le ayuda a relajarse. Ah, ok. No, no por el calor, sino es el No, sonido no, nada más. no, por el ruido. O sea, él, aunque haga frío, prende un ventilador porque el sonido le ayuda a dormir, ¿no? Y Ok. es un poco como la gente que escucha ruido rosa o blanco cuando duerme, ¿no? Es Sí, sí, mi esposa lo usa y es aterrador. A medianoche estás despierto y dices, güey, ¿qué suena? Y escuchar a una persona haciendo sonidos con el hocico. Y, güey, ¿qué suena? Que hay alguien en mi casa, pero no, es gente que de verdad lo necesita para dormir. Sí, y son como que este sonido constante te da. Yo siento que es como un estado un poquito similar a la hipnosis, tal vez, O la meditación. o a la meditación, que por ejemplo el Om, esta mantra le llaman, creo, en yoga y en Sí, el budismo y todo esto, pues igual, ¿no? Lo usan como una oración, pero al fin de cuentas es un tono sostenido que es bastante grave. sí, es correcto. Así que vamos a escuchar un poco de Earth. Vamos a escuchar este disco llamado Fase 3, Thrones and Dominations. Y esta canción llamada Fase 3, Agni, Detonation Over the Dark Desert. Esto es Earth. Bien, esto fue Earth con su canción Phase 3, Agni, Detonation Over That Desert. Eh, rasga inclusive el noise, Sí. que bueno, no se parece a lo que hemos en algún momento hablado sobre Merzbow o el Japan Noise, sino que pues todavía creo que podrías escucharlo sin tanta educación musical, o sea, todavía lo podrías soportar. El noise sí ya es considerablemente más retador, ¿no? Sí, es que es más estridente, ¿no? Yo por ejemplo, sí me lo imagino para alguien que pone un ventilador para dormir, y pues igual puedes poner algo similar en tus audífonos y podría tener un efecto parecido, yo creo. Sí, es súper interesante. Digo, no es tan estridente como lo que se han convertido Earth en los últimos años, que ellos ya rasgan el stoner, pero la banda que pues sin duda sí se ha mantenido dentro pues de la jerarquía más importante de lo que es el metal drone es Sonou. Sonou es una banda que incluso tiene tantas colaboraciones, tiene tantos discos distintos. Y como decíamos hace rato, sacaron su propio pedal para justamente simular estos sonidos. Ellos son de Washington y que además tienen una parafernalia muy similar al black metal. De hecho, si tú los ves nada Ujú. más en fotos, parecen una banda de black metal, muy similar a Batushka. Sí, su imagen es, pues, como monjes, ¿no? Con estas Sí, túnicas que se cubren la cara y realmente no se les ve. Y tienen un show también muy visual, ¿no? Tienen muchos, animaciones y videos que están todo el tiempo reproduciéndose, que van con la música. Nunca los he visto en vivo, he visto nada más sus videos en YouTube, sí, pero sí pareciera hasta cierto punto hasta como un ritual, ¿no? Como una misa, sí, como exacto, sí. Es música, pues que inclusive, la revista Guitar World y Revolver, no me acuerdo si fue Revolver o Kerrang, los mencionó una canción que ahorita vamos a poner, y el disco además, los mencionó como la canción más pesada de la historia del metal. Una canción que pues sin duda o sea, es pantanosa, es destructiva, o sea, el riff que no estoy muy seguro cuántos riffs hacen en la canción, parece uno solo,
pero de verdad tú lo escuchas y sientes así toda la potencia de una guitarra y toda la potencia de la música electrónica. Es una canción llamada Hunting and Gathering, de su disco Monoliths and Dimensions. Y en vivo debe ser interesante porque Sí, pues, los bajos, los graves siempre es lo que uno siente, ¿no? O sea, porque literal se siente pues, el aire o cómo te atraviesa, ¿no? Entonces, sí, en vivo debe ser bien interesante de pero escuchar algo así. en un buen Ah, lugar. claro, O claro, sea, claro. si tú los mandas al Palacio de los Deportes, es hasta insultante, yo creo. O sea, estos güeyes yo creo que necesitan una sala específicamente como la que está en el Munal de ahí de la UNAM, que tienen una sala especial para música, para escuchar música, no es para conciertos, es solamente para escuchar música y que está aislada acústicamente de una manera así súper importante. Está muy padre, si algún día tienen la oportunidad, vayan. Sí, sí puede ser que sí, el lugar seguramente sí influye, ¿no? Porque digo que los tonos graves atraviesan las paredes, ¿no? Entonces, no sé qué tanto rebota habría en el palacio, porque ahí lo que rebota, pues, es normalmente lo agudo, ¿no? Que rebota en las el grave, pues, es el que sale, ¿no? Por eso normalmente cuando hay una fiesta o algo cerca de nosotros, lo que escuchamos es el bajo, ¿no? O el bombo o El los tonos subwoofer. graves. El Ujú. subwoofer, porque es lo que atraviesa son frecuencias, pues, que tienen una longitud de onda muy grande, entonces atraviesan las paredes, ¿no? Entonces, no sé, pero sí, a mí me gustaría, aunque Sí, también sí he escuchado también mucha gente que dice que te genera una sensación de malestar físico el escuchar este tipo de música por mucho tiempo. sí, sin duda, sin duda. Así que vamos a escuchar a ver qué les parece esta canción llamada Hunting and Gathering, conocida como la canción más pesada de la historia del metal, de Sono, de su disco Monoliths and Dimensions. Esto es Sono. Bien, esto fue Hunting and Gathering de Sono de su disco Monoliths and Dimensions. Y pues básicamente tiene todos los elementos que acabamos de mencionar. Tiene hasta como voces tibetanas. Sí, sí se escucha un poquito ahí, podría ser Sheldon cantando. Ándale. Sí, cierto. No me acordaba, cierto, cierto. Y que además, como dice Olivier, o sea, en vivo esto ha de ser aterrador, o sea, ni siquiera tanto disfrutable. Ha de ser aterrador porque esto se escucha pues, como el mismísimo infierno. Sí, debe ser interesante, sí siento que sería una experiencia buena el ver esto. Pero sí puede llegar a causar cierto malestar, porque inclusive hay, armas que utilizan sonidos demasiado graves que inclusive no las escuchamos, solo los sentimos, que generan que la gente vomite, por ejemplo. Sí, pues ya hizo ese experimento Daft Punk y Gaspar Noé con Irreversible. Ujú, exacto. Para Bajas generarte frecuencias. Ujú. ujú, la sensación de que quieres vomitar, no sabes ni por qué, pero es porque tus oídos o tu cerebro está registrando una frecuencia que ni siquiera escucha, pero que te genera un malestar físico. Está raro. Así es. Así que vamos con una banda súper de culto, una banda llamada Coil, una banda inglesa que ellos tienen música que a mí me parece también que es bastante retadora. Es una banda que ya tiene pues bastantes años, es de 1982, y que en el 2005 sacaron un disco que la primera vez que lo escuché me tuve que quitar los audífonos, lo tuve que escuchar en bocina porque de verdad era algo muy extraño lo que estaba escuchando. Yo no tenía ni idea quiénes eran estos güeyes. Compré el disco nada más porque la portada. Tiene dos portadas. Busquen la portada roja. Eh, algo en esa portada me llamó mucho la atención y lo tuve que comprar. Y de verdad, rasga lo experimental, rasga lo industrial. Incluso parece banda sonora alternativa de Eraserhead de David Lynch, que también es una película que genera mucha música a partir de drone y dark ambient. De hecho, David Lynch, su música era bastante drone, ¿no? Por momentos tenía Sí.
tenía también esa influencia, ¿no? Que él, además de ser director de cine, también era músico. Y de hecho algunos consideran el soundtrack de Eraserhead como Drone también. Sí, como uno de los primeros discos de drone de la historia. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Y Coil es una banda que pues experimenta mucho, sobre todo con la parte industrial, porque el drone también una característica importante es que suena como a máquinas. Por También, eso su justo. nombre en inglés, ¿no? Zumbido. Sí, zumbido. Y la parte industrial, pues que es un poquito el mismo concepto, ¿no? De estos sonidos constantes que los obreros que trabajan en fábricas, pues escuchan todo el tiempo, ¿no? Y se vuelve parte de su vida, ¿no? Exacto, así que vamos a escuchar esta canción llamada Tattooed Man de el disco The Ape of Naples, esta banda inglesa llamada Coil. Bien, esto fue Tattooed Man de su disco The Ape of Naples, de la banda Coil, y que podría parecer como que no es música muy diferente a lo que podrías escuchar como música de lounge o música incluso hasta como italiana, pero de repente el disco evoluciona y poco a poco se va convirtiendo en algo muy extraño. Sí, esta suena un poquito como soundtrack de película de francesa, ¿no? Así como Jean Tirce, ¿no? Ese estilo un poquito. Sí, de Truffaut, de una canción, un soundtrack de Truffaut o de Godard. Ajá. Pero ya después sí se va poniendo cada vez más extraño. Pero esta sí tiene un poquito más de melodía, ¿no? No es tan extremo como Sono. Sí, sí, para esto puedes identificar bastantes sonidos muy fácil. Todo lo demás, pues, salvo en Sono, la guitarra y las voces, todo lo demás, a mí me cuesta mucho trabajo identificar cómo lo hicieron, pero ese es justamente el chiste, ¿no? Pero pues hay una banda que ha experimentado bastante con el drone y el dark ambient, sobre todo en sus últimos discos, un querido ya de este podcast llamado Trent Reznor y su proyecto Nine Inch Nails, sobre todo este proyecto llamado el Ghosts, que tiene 5 partes, no es cierto, 6 partes, del Ghost 1 al 4, el Ghost 5 y el Ghost 6, donde pues básicamente abandonaron lo que es la música industrial que ya conocíamos muy característica de Nine Inch Nails y se metieron mucho al drone y al dark ambient, que es algo que junto con Atticus Ross incursionaron mucho en los soundtracks de los últimos años, sobre todo en el soundtrack de La chica del dragón tatuado, básicamente es dark ambient, todo el soundtrack. Sí, pues sí, es que va muy bien, ¿no? Con el setting de esa película, ¿no? En Suecia, en un lugar sumamente nevado y en el bosque y muy... Y además el tema, ¿no? De la película que es Sí, bastante oscuro y también así como... O sea, va muy bien. Lo que pasa es que ellos pues siempre han experimentado, ¿no? Con todos estos tonos y utilizando sintetizadores y muchos instrumentos electrónicos que meten con instrumentos convencionales y que los ha llevado a ser pues ya de los mejores compositores modernos, ¿no? Para el cine. sí, junto con Johnny Greenwood, que Johnny Greenwood también utiliza mucho Dark Ambient. Yo me acuerdo mucho del soundtrack de There Will Be Blood, aquí se conoció como Petróleo Sangriento. También usa muchísimo Dark Ambient, Johnny Greenwood, que de hecho ganó un Oscar, ¿no? Ese soundtrack ganó un Oscar, justamente. Sí, es que es música muy ambiental. Tal cual, pues por eso se llama Dark Ambient, ¿no? Porque genera ambientes y queda muy bien para el cine. El cine de terror, cine El thriller. de thrillers. Que queda muy bien, ¿no? Entonces van mucho de la mano este tipo de... Sobre todo el ambient, ¿no? Porque el drone seguramente habrá donde lo hayan utilizado para Eraserhead. películas. Ah, claro, Eraserhead. como Eraserhead, sí, claro. Sí, Como David exacto. Lynch.
Exacto, así que vamos a escuchar una canción de este disco de la primera parte, que es el Ghost 1 al 4. Vamos a escuchar el Ghost 9. Esto es Nine Inch Nails. Bien, esto fue Nine Inch Nails con su canción 9 de la primera parte de este proyecto llamado Ghost, parte 1 a la parte 6. Aquí pues básicamente el piano es el instrumento pues que podrías reconocer y todo lo demás pues son sonidos aislados con beats. Todavía puedes reconocer ciertos beats, pero poco a poco la estructura de la canción se va ahora sí que deconstruyendo, ¿no? Sí, sí se va modificando poco a poquito. Que ellos ya son más, siento más, no sé si refinado sea la palabra, pero tienen, Sí, seguro sí. sí, tienen ya como muchos detallitos, ¿no? Que si lo escuchas a conciencia se notan, y a veces en el drone más clavado, pues la intención es precisamente que no se note, ¿no? Que se mezcle todo y que se suene como un tono constante. Así es. Y pues qué mejor lugar para encontrar drone, para encontrar Dark Ambient, que pues la cuna de todo este género, Bandcamp. Bandcamp, si alguien no sabe qué es, pues es básicamente el Spotify para hipsters y para gente que pues quiere hacer proyectos y pues básicamente ser su propio jefe. Eh, es una plataforma que se ha retroalimentado mucho de música japonesa, sobre todo de un género muy popular ahí que se llama Vaporwave. Algún día platicaremos un poquito del Vaporwave, pero hay un caso muy particular que se dio hace algunos años llamado Father 2006. Es un proyecto que pues lo único que se sabe de él, ella o lo que sea es que es de Pittsburgh, Pensilvania y ya. Entonces hay unos usuarios que lo descubrieron gracias a que pues le escribieron, le dijeron, oye, tu primer disco está poca madre, puedes mandarme una copia, y no contestaba nada y en algún momento llegó a contestar pero puros caracteres japoneses. Mucha gente pensó que era japonés, cosa que pues a ciencia cierta no se sabe. Y de repente, si tú le decías, oye, me gusta mucho este disco y que usaste estos tonos, sacaba otro disco similar, pero era una propuesta diferente y solo contestaba con caracteres y así empezó a contestar a lo largo de los años hasta que en el 2005 dejó de existir. No volvió a contestar nada, no volvió a sacar nada y nos regaló uno de los discos más, pues, misteriosos, sobre todo la portada. A mí la portada me vuelve loco. O sea, me parece algo que lo ves y dices, necesito saber qué es eso. Es un disco de, perdón, es 2006, es un disco llamado White Death. Sí, eso yo la verdad no ubico tanto ese, pero suena muy interesante porque bueno, no sé si fue asiático o no, pero también, sobre todo en Japón, ¿no? Ha habido muchos músicos o grupos que han hecho este estilo de música, ¿no? Entonces, tal vez de ahí viene, ¿no? Porque también los japoneses suelen ser bastante más reservados, ¿no? No son Sí, tanto como los gringos, por ejemplo, que les encanta estar siempre en los medios. sí, claro. Los asiáticos son todo lo contrario, ¿no? Que les gusta ser más reservados. Sí, y que yo me he dado cuenta a lo largo de lo que he explorado en Bandcamp y en el Vaporwave y todo eso, hacen música muy melancólica también. O sea, También. tenemos como esa idea del anime y que la música es como muy similar acá, pero la música más metida a algo como esto es súper, súper melancólica. Sí, pues yo creo que es porque es una cultura con muchas contradicciones, ¿no? Que
como que siento que la misma cultura los lleva a esconder sus verdaderas emociones. Entonces, por un lado tienen como un frente muy estridente, pero realmente son personas que sí tienen bastante melancolía por dentro, ¿no? Exacto, así que vamos a escuchar esta canción llamada Red de este disco llamado White Death de Father 2006. A ver qué les parece. Bien, esto fue Father 2006 con su canción Red de su disco White Death, un proyecto pues bastante misterioso que pues no se sabe absolutamente nada sobre esta persona o si es un colectivo o algo. Creo que está bien, ¿no? Creo que es parte del misterio. Como que cuando salen ese tipo de proyectos donde no se sabe realmente quiénes son, les da como un aura muy pues, llamativa, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me gusta en ese tipo de proyectos donde no sabes nada más que lo que sacan de arte, ¿no? Sí, y que pues es todo lo contrario a lo que aquí en Occidente vemos, sobre todo pues con el caso que vamos a ver ahorita, otro favorito de aquí, Steven Wilson, un tipo que pues ya exploró pues, todos los géneros que existen, nada más le falta la música urbana latina, que Ojalá que seguramente, no. ojalá que no, pero seguramente lo haría poca madre. También ya exploró el drone y el dark ambient, con un proyecto que también ya tiene muchísimos años y que es como su proyecto más ecléctico, un proyecto llamado Base Communion, que también ya tiene muchos años de haberse fundado y que tiene la característica, además de ser un proyecto de Steven Wilson, que todas sus portadas son fotos de lugares abandonados. Sí, muy como espacios liminales, ¿no? Exacto, que es otro elemento muy importante de este tipo de música. Como que van bien juntos, ¿no? La música, estos sonidos que te hacen sentir extraño y lugares vacíos, ¿no? Que también te hacen sentir raro. Creo que sí es una muy buena combinación de él. Y pues Steven Wilson, la verdad es que es un cuate que, pues, no sé, o sea, siento que tiene demasiado talento, ¿no? Entonces, pues, puede hacer proyectos de lo que sea. Sí, exacto. De hecho, conseguir discos de Bass Communion es complicado. Yo, pues afortunadamente, solo he podido conseguir uno, el Lost de 2006, pero vino en una versión muy rara, o sea, ni parecía un disco, o sea, venía en un formato que ni siquiera es cuadrado, venía como casi rectangular tipo DVD, y venía con muchas notas de cómo lo hacía, lo grabó en México, como dato curioso, y que, pues es un proyecto de él que, pues nunca ha dado realmente como mucho de qué hablar. Es un proyecto más para gente clavada en Steven Wilson y que Ujú. sobre todo no hace presentaciones en vivo con público, sino que hace presentaciones en departamentos vacíos con otros artistas. Por ahí tiene uno en la Ciudad de México junto con una banda llamada Pig. Véanlo, está buenísimo. Y que básicamente su único instrumento es la guitarra, pero con una cantidad de pedales que de verdad nunca parece que está tocando la guitarra, solo porque lo ves. Sí, sí es muy extraño este proyecto. Pues ya tienen un montón que no han sacado nada, ¿no? Creo que el último fue el 2011 o 2014, una compilación por ahí que sacaron. Sí, no, 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 sí tiene. Creo que el año pasado sacó uno, si no me equivoco. No sé, bueno, según Wikipedia, pero quién sabe, luego Wikipedia falla, ¿no? Pero sí es, Sí, sí es un proyecto de los más oscuros que tiene Steven Wilson.
Pero está padre porque tampoco se me hace tan inaccesible como podría ser Sono para algunas personas, ¿no? Siento que sí tiene un poquito más de melodía dentro de este estilo, ¿no? Sí, es un buen proyecto como para iniciarse en el Dark Ambient o en el Drone. Es un Sí, muy buen justo. inicio. Ujú. Sí, que eso es Exacto. lo que tiene Steven Wilson, ¿no? Que siento que a pesar de que es un cuate que escribe música compleja, la hace accesible. Sí, sobre todo como solista. Como Porcupine Tree sí es un poquito más clavado. Pero como solista, la verdad, es un proyecto pues que se puede entender como casi pop. Sí, sí, sí. Por momentos sí tiene sus bastante influencias pop. Pero sí, es un cuate que está cabrón. Exacto, así que vamos a escuchar esta canción llamada Drugged de su disco Bass Communion, de su proyecto Bass Communion. Esto es Steven Wilson. Bien, esto fue Dropped de el disco Bass Communion del proyecto Steven Wilson Bass Communion y que pues digo que hayamos dicho que es accesible pues entre muchísimas comillas, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Sí, sí, comparado con otras bandas de estos géneros, pues suena un poquito más. Pero sí, sí, tampoco es que sea lo más popular o pop, más bien. Exacto. Y pues bueno, ya para terminar, vámonos con un tipo que también fue parte de Nine Inch Nails durante su gira del With Teeth. Un tipo que ha hecho muchísima música de muchísimos estilos de música electrónica. Un tipo que yo admiro bastante y que por ahí en YouTube pueden encontrar una masterclass que hizo sobre la música drone y sobre el ambient. Y además en vivo te enseña cómo conectar porque pues mucha gente lo hace con sintetizadores y todo, pero él te enseña a hacerlo con estas matrices de audio. Que no sé si has visto que la gente en vivo está conectando cables para hacer las diferentes cambios de frecuencias y todo. Sí, ese ya es pues muy retro, ¿no? Sí, sí, pero además muy clavado, muy, muy clavado. Demasiado análogo y que está bien que todavía existan este tipo de música más, pues sí, menos digitalizada, pero no sé, está complejo, ¿no? O sea, yo siento que, digamos, si lo comparas con la facilidad que hay en lo digital, sí está. Sí, Pues, sí, digo, yo he hecho mis 4 proyectos que he sacado, pues he intentado hacerlos de Dark Ambient, Drone, tirándole al Black Metal, pero digo, el sintetizador me ha ayudado mucho. Este güey lo hace en vivo conectando cables y tiene que saber qué cable va con qué cosa para generar cierto tipo de ritmos o frecuencias. A mí me parece loquísimo esto. pues sí, sí son ganas de hacer las cosas a la antigua, ¿no? Y porque inclusive el equipo que usa, pues es viejo. Ah, sí, seguramente, es viejo. Mm. Y de hecho por ahí también tiene un video donde compra uno de los sintetizadores que usó Roger Waters para hacer el Dark Side of the Moon, que justamente es un disco que innovó mucho en estas técnicas. Sí, sí, sí. De hecho, Pink Floyd también fue de los pioneros del sintetizador, ¿no? De todos estos sonidos que generaban, son totalmente hechos con sintetizadores, que en su época era algo, pues moderno, ¿no? Como New Order, que también hicieron mucho Sí, sí, sí. en este espacio. Los Beatles con su White Album también metieron mucha influencia del drone. Sonidos muy aberrantes, muy extraños. El inicio y el final del Dark Side of the Moon básicamente son sonidos metidos de maneras bastante extrañas. Sí, sí, sí. Por ahí hay un documental donde sale David Gilmour haciendo el sonido de Run, se llama, que, Sí. que empieza, que es como un loop que va creciendo.
Con Y tal pista, cual es ¿no? con pista y es puros, son sintetizadores, tal cual está él, pues, en su estudio y empieza a conectar cables y empieza a sonar, ¿no? Así. Y se me hizo bien, pues es padre, si no lo han visto está chido Sí, ese video. eso son matrices, así que eso ya es de lo más clavado. Pero bueno, les quisimos dar una pequeña introducción a lo que es el drone, a lo que es el dark ambient. Es música pues un poquito retadora, pero vale mucho la pena. Pueden encontrar, como ahorita ya mencionamos, varios proyectos que los pueden introducir a este tipo de música, pero también pueden encontrar ahí cosas más clavadas. Sono creo que es un buen ejemplo de música un poquito más clavada y más inaccesible si se quiere, pero pues es también parte de la historia de la música electrónica y que en los últimos años se ha vuelto muy popular en la parte underground, ¿no? Sí, que por ahí yo quería comentar que justo investigando para este episodio encontré una banda argentina que se llama Reynolds, que no tenía ni idea que existía, que se me hizo padre porque además de que meten elementos de experimentales y drum, el baterista y líder de la banda es un cuate que tiene síndrome de Down. Ok. Y se me hizo muy padre, o sea, porque es una banda que lleva 20 años, o sea, no son nuevos. Y yo no sabía que existían y investigando de esto me enteré y se me hizo padre que existiera una banda argentina con un cuate de síndrome de Down que haga música experimental de ese estilo, se me hizo padre. Sí, yo alguna vez creo que escuché sobre ellos, pero en un documental de música noise en español, porque también creo que rasgan el noise en Sí, algunos es que puntos. han hecho de todo, noise, drone experimental, medio jazz también. Pero se me hizo padre que también haya proyectos así en Latinoamérica. Sí, es un género que pues afortunadamente ha abarcado gran parte del mundo y que pues recordemos que el drone posiblemente podríamos considerarlo el género más antiguo de la historia. Pues sí, porque tiene mucho que ver con esta conexión antigua que tenemos con el sonido. Sí. Inclusive hay teorías que decían que las campanas estaban hechas, no solo para llamar como a misa y estas cosas, sino que también las frecuencias que estas campanas generaban hacía que la gente tuviera, ciertas emociones, ¿no? Entonces es interesante cómo el sonido nos puede afectar en nuestra salud. Sí, pues los mismos cánticos de una misa, ¿no? O sea, los También. padres cantan en algunas frecuencias muy altas, la reverberación que generan las iglesias al ser tan grandes. Si ustedes quieren ver un ejemplo, vayan alguna vez a una misa a la catedral del Zócalo y el eco es impresionante. Sí, 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 tienen una intención más allá de la acústica, ¿no? Sino es que sí generan ciertas emociones y sensaciones en nosotros. Exacto, así que nos vamos a despedir con esta canción llamada Escapa de el disco Force Tree de Alessandro Cortini. Gracias por escucharnos otro sábado aquí en Sonidos en el Aire. Olivier, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ismael, como siempre. Y no se olviden de escuchar también 35 milímetros, nuestro podcast de música. Y pues denle la oportunidad a esta música. Creo que inclusive hasta resulta relajante en ciertos momentos, creo. Si encuentras algo para ti, sí. O sea, si tu primer acercamiento va a ser Sono, a lo mejor y te parece aberrante. O Swans, que Swans también tiene mucho drone y mucho dark ambient por ahí. Sí, sobre todo el ambient, creo que sí puede ser como música relajante en ciertas ocasiones. Exacto, así que nos vemos el siguiente sábado y hasta la próxima. Hasta la próxima.